El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Gobierno presenta proyecto de regla fiscal. Procurador califica de inconstitucional autonomía a consejos municipales de distrito. Acoso callejero podría ser penado con cárcel. Y Contraloría afirma que viceministras no podían cobrar pago de prohibición. Vamos al detalle de las informaciones. Los diputados de la Comisión Especial que estudia el proyecto de reforma al régimen de pensiones y jubilaciones de la Corte Suprema de Justicia se mostraron sorprendidos por el atraso en el estudio actuarial del fondo, luego de que la directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins, se los comunicara. Romero dijo que la Universidad de Costa Rica es la institución que realiza el estudio, pero por la incorporación de la evaluación del proyecto de ley en estudio de la comisión, los resultados estarán hasta junio. Si en realidad la institución toma la iniciativa al haberse constituido la comisión y tener un texto base de discusión que no forma parte del estudio que está desarrollando la Universidad de Costa Rica, toma la iniciativa de incorporarlo porque entendemos que para ustedes va a ser fundamental. Y para mí personalmente ha sido una sorpresa ver las fechas, porque usted entenderá que nosotros tenemos un compromiso que honrar según el mandato que nos ha dado el plenario legislativo. Yo quisiera que nos hagan llegar la corrida de supuestos, ¿verdad? Que creo que es el catálogo de supuestos, que es con que están corriendo el modelo, y tener también en cristiano, porque a veces uno no puede interpretar, ¿verdad? Que creo que eso me gustaría tener, cuáles son las variaciones de los supuestos para que corra el modelo. ¿Y cuánto dura uno corriendo un modelo? Entiendo que la población es compleja, usted lo ha señalado, son 5, pero yo quisiera saber cuál es la solvencia técnica y cuál es la interpretación, porque ya me ha pasado en otros temas, ¿verdad? Que lo técnico termina siendo un fin en sí mismo y no un instrumento. Los diputados Jorge Arguedas y Sandra Piz también indicaron que la comisión debe tomar una decisión y esta situación atrasa el dictamen, sobre todo si luego de tener el estudio tendrán que someterlo a consideración de los gremios. Lo que nos preocupa es que si ese proceso entre la Corte y los gremios se va a dar después de junio, ¿verdad? Después de la entrega, tampoco tendremos certeza de que el resultado final se va a dar en el mes de junio. Es decir, lo que yo entendería, por lo menos de lo que se nos explicó, es que una vez que esté el informe, se inicia un periodo de negociación entre la Corte y los gremios. La idea es generar una nueva legislación sobre la cuota y la edad de jubilación para hacer sostenible el régimen de pensiones de la Corte Suprema de Justicia. Ya que el estudio actuarial del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, presentado al grupo legislativo, arrojó en los resultados parciales que el sistema jubilatorio tiene un déficit de 5,3 billones de colones. Acciones como gestos vulgares, piropos, silbidos y ser rozadas por otra persona con las partes íntimas podrían ser castigadas con penas de prisión que van desde los 6 meses hasta los 10 años. Así se establece en el proyecto de ley contra el acoso sexual callejero presentado a la corriente legislativa. El acoso sexual lo sufren los hombres y mujeres, pero las féminas son quienes sufren 3 veces más. Los números del acoso demuestran que la población más vulnerable son las niñas y adolescentes menores de 15 años. La iniciativa define acoso sexual callejero como todo acto de naturaleza o connotación sexual cometido en contra de una persona en lugares o espacios públicos o de acceso público. Esto incluye manifestaciones como gestos obscenos, jadeos y cualquier sonido sexual, palabras, comentarios o insinuaciones sexuales, tomar fotografías o videos del cuerpo de una persona sin su consentimiento, y mediando connotación sexual y abordajes intimidantes, exhibicionismo, masturbación o persecuciones. Las denuncias se pueden presentar escritas como orales en los diferentes juzgados.
No se debe seguir permitiendo el acoso callejero como algo normal de la sociedad, dijo la diputada Carla Prendas Matarrita, presidenta de la Comisión Permanente Especial de la Mujer. La diputada Emilia Molina Cruz señaló en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que falta un gran camino por recorrer y los derechos por la igualdad y la equidad de género es una deuda de la sociedad, pero se continuará trabajando. El viceministro de Hacienda, José Francisco Pacheco, explicó ante los diputados de la comisión que aborda este tema el proyecto de regla fiscal que desea tramitar el gobierno. Pacheco explicó, entre otros aspectos, que esta nueva ley impediría crear nuevos destinos específicos si no se cuenta con las fuentes de financiamiento necesarias. El viceministro además explicó que no solo las reformas en renta, el IVA o la regla fiscal son necesarias, pues si se aplicara esta medida aún se deberían esperar unos 10 años para que empiece a dar frutos. Básicamente hay dos variables. La primera pregunta es, ¿cuál es el nivel de deuda del gobierno? Y dos, ¿cuánto ha venido creciendo la economía en los últimos años? Esas son las dos variables. Y la tabla lo que establece, por ejemplo, es que si la deuda, voy a ponerles el ejemplo que tengo acá, si la deuda creció un 4% en los últimos 5 años. La deuda de la economía. Perdón, la economía. Y la deuda es un 45% del PIB, ¿verdad? Según esta tabla, ustedes lo pueden ver en la tercera línea, si la deuda está entre 45 y 60, el gasto corriente debería crecer un 75% de lo que creció la economía, que es el número que está ahí abajo. 75% del 4% que creció la economía me dice que el gasto corriente debería crecer un 3%. Ojo, no es el gasto total, es el gasto corriente lo que debería crecer en esa magnitud. El diputado Otto Guevara Gut expresó que este tipo de medidas se deberían de poner en funcionamiento de inmediato. La pregunta que se me viene a la cabeza es, si esas son buenas prácticas, ¿por qué no se aplican ya? ¿Por qué no se aplican ya? Y casi que se la tiró la presidenta, en el sentido de que si efectivamente está convencida de eso, no debiera votar ni un solo proyecto de ley a partir de ahora que incremente el gasto público si este no tiene aparejada la fuente para pagar ese gasto. Y eso aplica inclusive a los códigos procesales, por ejemplo, que se pretenden aprobar. Código procesal agrario, código procesal de familia, todos significan un incremento de gasto, pero no hay fuente. El viceministro además expresó que esta regla fiscal se suspendería en caso de que el país enfrente una emergencia a gran escala. El Procurador General de la República, Julio Jurado, dijo que el proyecto que pretende darle autonomía completa a los consejos municipales de distrito es inconstitucional. Explicó a los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales, donde se discute la iniciativa, que esta atenta contra el principio de la Caja Única del Estado. El legislador Marco Redondo consultó al procurador. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tendría que ver el concepto de autonomía funcional con relación a la manera en que se ve la personería instrumental? ¿Cuál es la diferencia y cómo podemos interpretarlo nosotros en estos dos contextos? Porque constitucionalmente en el 172 habla de que tiene la autonomía funcional de la propia municipalidad, en tanto que hay otros órganos, como por ejemplo el Comité Cantonal de Deportes dentro del mismo sector municipal, que el Código Municipal le concede la personalidad jurídica instrumental. Bueno, pero un consejo de deportes tiene personalidad jurídica instrumental, sí, porque se lo da el Código Municipal. Desde el punto de vista de lo que ha sido la jurisprudencia nuestra, eso sería incorrecto también, ¿verdad? Sería la jurisprudencia de la Procuraduría. Es decir, esos tipos de órganos no deberían tener ese tipo de personificación, ¿verdad? Pero lo tienen. Y muchas instituciones, muchos órganos que son desconcentrados, que no son instituciones autónomas, tienen personalidad jurídica instrumental. Según indicó Jurado, los consejos municipales de distrito estarían actuando como mini municipalidades y la sentencia de la Sala Constitucional dijo que estos deben tener únicamente autonomía funcional. Sin embargo, ante contradicciones existentes con organizaciones que tienen autonomía presupuestaria, Jurado aseguró que la interpretación de la Sala podría reconsiderarse.
La Contralora General de la República, Marta Acosta Zúñiga, presentó un informe en el que manifiesta que, según la ley, la exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos, y la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, no pueden recibir el pago por concepto de prohibición debido a la falta de requisitos. El informe lo presentó la Contralora ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, en donde también comparecieron las viceministras y el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro. Los requisitos para ser nombrados en el puesto de ministro y viceministro son diferentes e independientes de aquellos previstos para acceder al pago de prohibición, de manera que el cumplimiento de los primeros no supone de manera automática el pago de un plus salarial. Una persona puede cumplir con las condiciones para ser ministro o viceministro, pero no así para el pago de prohibición. La viceministra Ana Gabriel Zúñiga Aponte expresó que fue víctima del sistema de recursos humanos y que está dispuesta a devolver el dinero siempre y cuando le digan cuánto es la suma y a partir de cuándo lo debe devolver. Es importante dejar claro que la asignación que se me hizo de un 65% de mi pago de prohibición fue apegado a la legalidad, a lo establecido expresamente en el artículo 14 y 15 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, así como también al artículo 5 de la Ley 5867 sobre el pago de compensación de prohibición. Es por eso que no procede denominar, para mi caso particular, que mi pago sea irregular o ilegal, dado que al día de hoy no existe un pronunciamiento específico que haya analizado mi caso por algún órgano competente y que haya determinado que mi pago es irregular. La ahora exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos, manifestó que en su oportunidad solicitó aclaraciones al Departamento de Recursos Humanos de la cartera y se le dijo que estaba a derecho. Sin embargo, luego esta dependencia cambió de criterio. He realizado todo el procedimiento administrativo correspondiente para concretar un arreglo de pago. Desde el inicio me preparé para los diferentes escenarios, tanto para un pago en tractos como la posibilidad de hacerlo en su totalidad, siempre con la disposición y claridad de que lo correcto era seguir la disposición de la Contraloría General de la República, pues a pesar de la información interna que respaldaba el pago, la Contraloría era contundente al señalar que el fundamento legal aparentemente utilizado ha efectuado una mezcla de regímenes entre lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley número 8422 y el reglamento número 22.614, siendo que la normativa aplicable es la primera, para la cual ineludiblemente el grado académico y la incorporación al colegio profesional son requisitos obligatorios. Varios diputados solicitaron la destitución de la viceministra Zúñiga, quien es la única que actualmente desempeña el cargo ante la reciente renuncia de Trejos. Para el PAC todo esto es mucho y yo creo que debería el presidente decirle pague y renuncie y dar muestras de que nosotros no hemos cambiado de opinión. Porque si esto lo hubiese hecho Liberación a la Unidad, nosotros hubiésemos sido muy fuertes. Y yo creo que lo que era malo cuando lo hacía Liberación y la Unidad sigue siendo malo cuando lo hace el PAC. Bueno, el informe de la Contralora es lapidario. Estas viceministras no deberían estar recibiendo ese plus salarial, así de sencillo. Y por lo tanto, al ser un plus salarial, el de la prohibición, que no les corresponde, están recibiendo un pago indebido. Y lo que corresponde de inmediato es suspender el pago del plus salarial y buscar el reintegro de inmediato de los dineros pagados de más a lo largo de esos casi 3 años en los que se han desempeñado como viceministras. Me parece que le hace un daño al gobierno la viceministra al mantenerse aferrada con un argumento muy alambicado a un beneficio al que no tiene derecho. Eso ya de por sí le quita autoridad para representar al gobierno, sobre todo en una posición en casa presidencial de una alta importancia política. El ministro Alfaro sostuvo que el tema está bajo investigación y que ya el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, solicitó una investigación en todos los ministerios para que este problema no se presente más. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves.
En YouTube somos Parlamento CR. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica. Y en Twitter nos encuentra en @asambleacr.